Suburban es uno de los nombres más legendarios en la industria automotriz, con casi un siglo de historia. Este gran SUV ha sido uno de los preferidos por familias grandes, expediciones y para quienes buscan gran tamaño sin sacrificar potencia y versatilidad. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su última versión. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Chevrolet Suburban High Country 2025. Vamos a verlo. La primera Suburban fue una que se llamó Carry-On Suburban. En pocas palabras, fue una camioneta cerrada, construida sobre la plataforma de una camioneta pick-up. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y con el auge de la posguerra, la Suburban ganó popularidad entre las familias y organizaciones que buscaban buena capacidad para llevar gente o grupos grandes de personas con relativa comodidad. Así que poco a poco fue puliendo su diseño, acercándose cada vez más a un vehículo que podría ser utilizado a diario. Entre las décadas de los 60s y 70s fue mejorando en cuestiones de equipamiento, motores con mayor potencia y fueron refinando la suspensión, haciéndola más amigable para viajes largos. Su reputación de confiabilidad y capacidad de remolque siguió creciendo. Entre 1980 y 2000 se consolida como una SUV de gran tamaño con mayor confort, tecnología y seguridad. El cambio de carrocería y la inclusión de motores más eficientes la mantuvieron como un referente en el segmento de vehículos familiares de gran capacidad. Y ya entre el 2000 y hoy, la Suburban se ha convertido en un sinónimo de lujo, espacio y potencia, con tecnología de asistencia de conducción, sistemas de infoentretenimiento avanzados y motores modernos que equilibran rendimiento y eficiencia. Una de las novedades para el 2025 la encontramos debajo del capó. Ahora el motor turbodiesel de 6 cilindros produce un poco más de potencia, 305 caballos de potencia, 495 libras-pie de torque. Continúan ofreciendo los mismos motores V8 naturalmente aspirados. El primero, el base, 5.3 litros, 355 caballos de potencia. Y el que tenemos ahora, 6.2 litros, ratio de compresión 11.5 a 1, 420 caballos o 313 kilovatios a 5.600 revoluciones, 460 libras-pie de torque o 623 Nm a 4100. La única transmisión disponible es una automática de 10 velocidades. En cuanto a su consumo, entre 14 y 18 millas por galón. Esos son entre 5.95 y 7.65 km por litro o entre 20.18 y 15.69 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que trae un tanque de gasolina de 28 galones o 106 litros, debería darnos un rango de entre 392 y 504 millas. Esos son entre 627 y 806 kilómetros. Este camión pesa 6.051 libras, esos son 2.745 kilos, de 0 a 60 en 6.1 segundos, velocidad máxima limitada a 113 millas por hora o 181 kilómetros por hora. Hablar de Suburban es hablar de camionetas americanas grandes. Yo sé que muchos de ustedes que viven en otros países, en otros continentes, me dicen, oye, en nuestros países no encontramos este tipo de camionetas porque son muy grandes. Para quienes no saben, en los Estados Unidos tenemos pistas muy amplias en todas partes. Es una de las razones por las que la popularidad de las SUVs grandes como esta es enorme. Y creo que hablar de Suburban también es hablar de la historia de los Estados Unidos como lo conocemos hoy en día. Esos grandes motores y la tecnología que han venido desarrollando a través de los años en los vehículos, no solo en los utilitarios, sino también en las pickups, fueron los vehículos en los que se basaron este tipo de camionetas, continúa evolucionando a través de ya casi 100 años. Y por eso es que estas utilitarias y las pickups, las mejores, son las americanas. Si no estás de acuerdo, déjame saber en los comentarios por qué crees que estoy equivocado. Ancho, 81 pulgadas o 2.06 metros. Altura, 76.2 pulgadas o 1.94 metros. Por el frente, empezando por arriba, clásico, en las camionetas de Chevrolet tenemos la antena al lado del piloto, en la parte delantera del techo. En la parte superior del parabrisas tenemos cámaras y sensores, porque este vehículo, además de cruise control activo, sistema de advertencia de colisión frontal, también el sistema de frenado de emergencia con detección de peatones y ciclistas. Otra cosa que ofrecen para el 2025 es el sistema de conducción semiautónomo de General Motors, que ahora tiene un rango mucho más amplio en los Estados Unidos para ser activado. Continuando por el capó, es amplio, sin embargo, la forma en que lo han esculpido es como si lo hubiera hecho el aire. Me gusta mucho cómo se ve. Bajando hacia la parrilla, vemos que es enorme, dividida en dos partes a través de esta gran
barra horizontal y han tratado de aprovechar al máximo el espacio para refrigerar el motor que está debajo del capó, y eso lo demuestran estas aperturas en la misma barra de separación. Tenemos persianas que se abren y cierran automáticamente para mantener la temperatura óptima. En el centro tenemos el emblema de Chevrolet en dorado, y señalo esto porque se ha puesto de moda, a los fabricantes les gusta oscurecer sus emblemas. En este caso no lo han hecho en esta versión High Country. En las esquinas tenemos el sistema de iluminación, el diseño característico de los últimos productos de las camionetas de Chevrolet. Utilizan tecnología LED proyección. En la parte baja encontramos los faros neblineros también con tecnología LED. En la parte baja tenemos la parrilla. No permite el paso de aire. Su función, disimular el radar. La tercera banca de asientos. Aprovechando que tengo sillas de capitán en esta unidad, quiero mostrarles qué tan atrás corren los asientos de la segunda banca. Y en esta posición, totalmente atrás, me dan 4 dedos de distancia entre el asiento y mis rodillas. Estoy en la tercera banca de asientos. Aquí 3 adultos entran. ¿Podrían ir a un viaje largo? Sí, no está nada mal. Y miren el espacio que tengo entre mi cabeza y el techo. 3 dedos, 2 dedos y medio. Yo mido 1,80 m. Así que no cabe duda, el espacio en la tercera banca es totalmente funcional. Tenemos los vents de aire acondicionado aquí al frente, sistema de iluminación con tecnología LED. Tenemos puestos para vasos, botellas, aunque los materiales son plásticos duros. Un puerto USB y el vidrio lateral nos deja suficiente espacio para poder disfrutar el camino. Ahora, para salir de aquí tenemos varias opciones. Por donde entramos, entre los 2 asientos delanteros, o podemos plegar los asientos que tengo al frente. Tenemos opciones. Podemos utilizar una correa aquí en la parte baja. 1, 2 veces. La otra alternativa es utilizar el botón que tenemos aquí al lado. Ahora veamos la segunda fila. Aquí encontramos también muy buen espacio. Totalmente tirado hacia atrás tengo como 10 dedos de distancia. Si lo corremos totalmente hacia el frente, me queda 1 o 2 dedos entre mis rodillas y el asiento delantero. Aquí es donde realmente se aprecia una mejora en la calidad de los materiales frente a los que habíamos visto atrás. Las puertas están recubiertas por este plástico que simulan cuero, con las costuras. Se sienten y se ven bien, porque no solo utilizan esa textura lisa, sino una perforada, como la que encontramos en los asientos. Eso eleva el nivel. Detrás de los asientos delanteros encontramos un bolsillo donde tenemos los headphones. ¿Por qué? Porque este trae enormes pantallas digitales para los ocupantes posteriores. Este es parte de otro de los paquetes que se ofrecen. Tenemos la posibilidad de conectar dispositivos a través de cables HDMI o podemos operarla directamente con la conectividad a internet. Tenemos diferentes aplicaciones como por ejemplo YouTube. La consola central, enorme. Tenemos 2 espacios para vasos y botellas. Si los ocupantes posteriores no están, los delanteros pueden aprovechar esos como adicionales. Debajo encontramos controles para el sistema de aire acondicionado, así que tienen independencia para ellos. Otro poco más abajo, toma corriente casero. No tenemos túnel entre los 2 ocupantes posteriores, así que el espacio es absoluto. Y por cierto, esta unidad tiene sillas de capitán. Ofrecen una banca para 3 ocupantes, así que la Suburban se ofrece para un máximo de 8 o 7 ocupantes. El techo panorámico es enorme y también, como ya lo pueden adivinar, es parte de uno de los paquetes opcionales. Los vents de aire acondicionado los tenemos aquí a la mano, así como el sistema de iluminación con tecnología LED. Largo total 226.3 pulgadas o 5.75 metros. Distancia entre ejes 134.1 pulgadas o 3.41 metros. En la parte posterior encontramos este enorme vidrio detrás del pilar C. Este decora un poco en la parte posterior del vehículo y no solo eso, sino que permite la entrada de luz hacia la cabina. Recordemos, este es un vehículo con 3 filas de asientos. Está mejorando la hospitalidad para los ocupantes de la tercera banca. Otra de las novedades para el 2025 son las ruedas de aleación de aluminio de 24 pulgadas. Este es un adicional de $2.300 aproximadamente. Calzan neumáticos 285/40. En cuanto a su sistema de frenos, en el eje posterior traen rotores ventilados de 13.6 pulgadas. Esos son 35 centímetros de diámetro. Mientras que en el eje delantero, también ventilados, 13.5 pulgadas o 34 centímetros de diámetro. Eso asegura tener capacidad óptima para detener este vehículo. Por el lado, decorado con unos detalles en cromo. En esta versión High Country creo que es necesario. Detrás del pilar C cae verticalmente y luego se extiende horizontalmente por la parte baja del greenhouse. Otra cosa que cabe señalar en cuestiones de funcionalidad, trae parrillas en el techo funcionales. Un poco más de decoración en cromo
encontramos en las manijas exteriores. Una vez que las abrimos, se despliega automáticamente el escalón. Ese lo podemos programar para que se despliegue y despliegue automáticamente, o lo podemos hacer manualmente. Los espejos exteriores son enormes, traen toda la tecnología que ya conocemos, sistema de prevención de accidentes con detección de puntos ciegos, las luces direccionales, cámaras de 360 grados. Estos también se pueden plegar automáticamente cuando activas los pestillos. Las insignias Suburban en la parte delantera de las puertas y High Country en la parte posterior de los guardafangos delanteros, también en cromo. La llave es la misma que hemos visto en otros productos de Chevrolet. Tenemos pestillos, encendido remoto, apertura de ambas compuertas en el espacio posterior. Las puertas. Los materiales, los mismos que hemos encontrado en la segunda banca de asientos, no está mal. La diferencia que encontramos es este enchape en madera. Se siente y se ve bastante bien. Vemos algunos detalles también con piano black. Espacios útiles, plásticos duros. Sistema de audio Bose. Los asientos, tenemos las costuras en el apoyacabezas. High Country eleva un poquito la experiencia premium. Los materiales en los asientos, tenemos no solo el material liso, perforado, costuras, sino también este bordado adicional. ¿Sí? Se ve bien. Ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical, así como los ajustes lumbares. Por cierto, el piloto tiene dos memorias. Los pedales plásticos, tenemos un pedal muerto relativamente delgado, unos tapetes. Al lado izquierdo de la columna de dirección está plagado con botones y perillas. Eso es para mantener una experiencia mucho más minimalista en la consola central. Así que aquí es donde encontramos el freno de emergencia eléctrico, cámaras de 360 grados, activar y desactivar sensores, encendido, sistemas preventivos de accidentes, Hill Descent Control, control de tracción, además de los controles para el sistema de tracción a las 4 ruedas. Tenemos el 2 High y esta versión está equipada con tracción a las 4 ruedas. Eso nos da 4 High, 4 Low y dejarlo en automático. Tenemos también la opción de subir y bajar la suspensión, porque este trae suspensión neumática. Tenemos también los controles para el sistema de iluminación. Tenemos también el sistema de frenado para el remolque. Este es otro adicional. Si nos subimos, encontramos la integración bastante sencilla. Continúan los materiales lisos y perforados en la consola. Para encenderlo, tenemos el botón de encendido al lado derecho de la columna de dirección. Encontramos dos pantallas, la de infoentretenimiento 17.7 pulgadas, la de instrumentos 11 pulgadas. Sin duda, en esta camioneta, por lo menos en esta versión, están tratando de elevar la experiencia y la imagen dentro de la cabina, y no solo a través de estas pantallas, sino también las que encontramos en los asientos posteriores. Esas son de 12.6 pulgadas, gigantes para los estándares que normalmente encontramos en la industria. Los modos de manejo los controlamos a través de este rotor. Las opciones que tenemos son normal, sport, off-road y tow haul. Me gustan mucho las animaciones que están utilizando para ello. La imagen al frente del piloto no cambia. La podemos ajustar sí a través de un botón aquí en el volante. Tenemos una vista minimalista con solo la velocidad y el límite de velocidad. Una versión un poco más deportiva nos da la presión de aire a la izquierda, la estación de música, el tacómetro al centro. Una más compleja, más tradicional. Y por cierto, la información es configurable. Y tenemos una que me recuerda mucho al Virtual Cockpit de Audi, donde vemos el sistema de navegación al frente. El volante es nuevo para este año, es más robusto, grueso. Las aspas horizontales son también robustas con los botones grandes. Tenemos paletas para operar la transmisión automática de 10 velocidades. Podemos ajustar la posición del volante telescópicamente y verticalmente a través de estos controles eléctricos. Al centro tenemos la pantalla de infoentretenimiento gigantesca. Actúa bastante rápido, conectividad para Apple CarPlay, Android Auto. Es todo un mundo dentro de esto. Y una de las cosas que más me ha gustado en esta camioneta es que tenemos conectividad para Wi-Fi y funciona muy bien. He podido trabajar desde dentro de la camioneta, así que eso me ha hecho ganarle respeto. Cámaras de 360 grados con diferentes ángulos. La parte posterior. Aquí nos dan la opción para poder controlar la conexión con el remolque. Continúa la decoración con madera a través de todo el interior. Sin duda hace una diferencia con las versiones más económicas. Los vents de aire acondicionado en el centro están integrados directamente con los controles. Como ya se los habíamos adelantado, habíamos intuido, es una consola minimalista, porque todos esos controles han pasado al lado izquierdo. Espacio útil para llevar el celular, donde aquí tenemos un cargador inalámbrico, 2 puertos USB, espacio para vasos, botellas, el apoyabrazos central es enorme. Me gustan los materiales que están utilizando. Debajo de este encontramos espacio útil, no muy amplio. A pesar de la magnitud de esta consola, no tenemos un segundo piso. Siento que aquí podrían aprovecharlo, pero
no se quita. Aquí al lado tenemos bolsillos adicionales. La integración con el panel delantero y la calidad de los materiales. Muy bueno en esta versión High Country. La guantera, sí, es relativamente amplia. Tenemos en la parte central delantera del techo una unidad enorme donde podemos controlar el sistema de iluminación. Podemos controlar también los asientos, la compuerta posterior y el enorme techo panorámico. El espejo no lleva marco y está conectado directamente a la cámara de video posterior. El tapasol es relativamente amplio, tiene su propio sistema de iluminación con tecnología LED. Si se puede extender, sí, se puede extender. Su parte posterior, empezando por la extensión del techo. Vemos la luz de freno horizontal instalado sobre este y bien disimulado el limpia parabrisas. Por el lado vemos que continúan las extensiones en este tratamiento piano black. Un poco más abajo el sistema de iluminación con tecnología LED. Me encanta su diseño, no solo por cómo han diseñado las unidades verticales, sino las horizontales que trabajan directamente con la reversa. Vemos la conexión entre lado y lado a través de esta barra horizontal. Bien grande. En el centro el emblema de Chevrolet, pequeñito. Un poco más abajo, mucho más grande, la insignia Suburban. Vemos dos cámaras de video. Una proyecta directamente las imágenes en el espejo central, el que está dentro de la cabina. La segunda es parte del paquete opcional que proyecta las imágenes de la conexión con el remolque. Así no tienes que depender de nadie para que te guíe. Además, tiene sistema de aspersores para mantenerlos limpios todo el tiempo. Un poco más abajo, el paragolpes, tal como lo habíamos visto al frente. Plásticos. En ambas esquinas tenemos dos terminales cuadrados de los tubos de escape. En el centro puedes optar por el sistema de remolque. La configuración que tenemos ahora, es decir, motor V8 6.2 litros naturalmente aspirado y tracción a las 4 ruedas, puede remolcar hasta 7.900 libras. Eso es un poquito más de 3 toneladas y media. Para acceder al espacio de carga tenemos opciones. Podemos abrir el parabrisas superior y lo podemos hacer a través de un botón dentro de la llave o podemos hacerlo a través del botón aquí en la compuerta. La segunda opción es abrir la compuerta. Eso lo podemos hacer a través de un botón dentro de la cabina, a través de la llave o a través de un botón aquí, en la misma compuerta. Detrás de la tercera banca de asientos, 41.5 pies cúbicos. Esos son 1.162 litros. Si plegamos la tercera banca, ampliamos el espacio hasta 93.8 pies cúbicos o 2.626 litros. Y si plegamos la tercera y segunda banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 144.5 pies cúbicos o 4.046 litros. Todo eso lo podemos hacer presionando botones ubicados aquí en la parte posterior. La tercera banca la podemos plegar y desplegar utilizando los botones, controles eléctricos. Sin embargo, la segunda banca solo podemos plegarla, no desplegarla. Al lado de estos tenemos un tomacorriente casero de 112 voltios. Debajo del piso tenemos espacio de carga adicional, aunque es bastante limitado, porque tenemos la rueda de repuesto debajo del vehículo. Sin embargo, han aprovechado este espacio para poner algunas de las herramientas. Y aquí al lado izquierdo tenemos un compartimento secreto, donde encontramos no solo la caja de fusibles, sino también el gato, la gata. El sistema de iluminación en el espacio de carga trae tecnología LED. Una de las cosas que General Motors ha hecho bastante bien es aprovechar estas plataformas bien consolidadas para el desarrollo de diferentes variantes de vehículos. Ya habíamos tenido oportunidad de probar la GMC Yukon hace poco en la versión AT4, una de las que tiene mayor capacidad off-road, y la verdad es que quedamos bastante contentos. Ahora, la que tenemos hoy tiene una personalidad diferente a pesar de que comparte básicamente casi todo. Esta está pensada más para el uso citadino y nos damos cuenta inmediatamente por las ruedas de 24 pulgadas que cargamos hoy. Pero ojo, estas no son las ruedas de serie. Las que vienen de serie son de 22 pulgadas. Siguen siendo grandes, pero el perfil de los neumáticos es 50. Es un poco más grueso del que tenemos ahora. Entonces el confort va a ser mejor. Con estas, sin duda la apariencia mejora muchísimo. Sin embargo, se sacrifica un poco la comodidad. A pesar de que tenemos la suspensión neumática que hace un gran trabajo copiando las imperfecciones y ajustándose a los diferentes cambios de nivel y a los diferentes modos de manejo, aún así el ruido y las vibraciones se dejan percibir dentro de la cabina. Eso es algo que hay que considerar si es que estás en el mercado por una camioneta como esta. Si tus pistas están buenas, las de 24, no hay problema. Y sobre todo si la vas a tener sobre el asfalto, porque si la vas a sacar fuera de la ruta, hay otras versiones, como la Z71. Esa no solo trae otro tipo de suspensión, neumáticos y ruedas mucho más adaptados para ese tipo de territorio. Los escudos protectores también, que esta no cuenta con ellos. Como yo lo veo, esta camioneta está pensada más para familias amplias, grandes, y todos van a andar cómodos en ella. Los sistemas de entretenimiento que ofrece están perfectos para mantener a los niños entretenidos, no solo en el día a día, sino también para viajes largos. Otro uso que creo que se le puede dar y tiene mucho
sentido, es como un vehículo para el negocio. Si tú tienes una empresa de transporte de personas, esta es ideal. Si vas a recoger a la gente del aeropuerto, las maletas, todas las personas van a entrar muy cómodas porque la capacidad de carga detrás de la tercera banca de asientos es sorprendentemente amplia. Además, los ocupantes también tienen mucho espacio. También la presencia que aporta una camioneta de esta naturaleza, es decir, los acabados, el equipamiento tecnológico, seguridad, entretenimiento, te va a hacer quedar súper bien. Y eso es algo que los fabricantes de camionetas americanas tienen claro. El perfil de sus usuarios. Por eso es que ofrecen muchísimas variantes y muchas opciones. La que tenemos ahora tiene el paquete tecnológico y el paquete de lujo, que son más de $10,000 en opciones. Si vale la pena, yo creo que sí, porque se adapta muy bien a esa personalidad, a ese cliente. No lo tenía planeado, pero decidí salir a darle una vuelta al Suburban de noche. La primera impresión de noche es todo un espectáculo dentro de la cabina. La iluminación, las gráficas, me parece que están muy bien definidas para el tipo de vehículo que presentan, sobre todo en esta versión High Country. Un vehículo de casi $100,000 que demuestra que trae lo último de tecnología. Ahora, con menos tráfico de noche, no solo podemos apreciar lo que ofrece la cabina, sino también la dinámica del vehículo. Tiene muy buena visibilidad y eso es clásico en este tipo de vehículos, ¿no? La posición elevada, los puntos ciegos mínimos, los amplios espejos, hace que uno se siente muy seguro, además de tener en consideración que estás sobre una mole. Vamos a aprovechar para cambiarle el modo de manejo y vamos a ponerlo en el modo Sport. Inmediatamente siento una reacción en la transmisión. Eso quiere decir que nos está ajustando un poquito los cambios. La reacción del motor se siente más inmediata. La suspensión, sin duda, se siente un poquito más firme, así que sentimos un poco más de rigidez que nos permite atravesar las curvas un poco más determinados, pero también con algunos contras, ¿no? Como por ejemplo, los baches se sienten un poquito más. Este motor de 6.2 litros hace un gran trabajo. Se siente la potencia, cómo mueve esta ballena. Es algo que se va a echar de menos, sin duda. Ahora, también tenemos que hablar sobre el tema de la confiabilidad de estos motores. Entiendo que hay muchos comentarios que aseguran que estos motores con el sistema de desactivación de cilindros tienen problemas. Y es algo que definitivamente es un problema grave. Y si eso es correcto, definitivamente es algo que estoy seguro que Chevrolet está resolviendo ahora mismo, porque estos motores los ponen en casi todos sus vehículos. Otra de las cosas que tenemos que hablar es eso, ¿no? La variedad de motores que están ofreciendo no solo en esta camioneta, sino en otras camionetas de la marca, de la familia de General Motors. Y creo que eso es otra de las pruebas que la marca americana está teniendo en consideración los diferentes usos que le van a dar a sus productos, los dos motores V8 y el turbodiesel. Ahora, el de 4 cilindros turbo no lo han incluido en esta camioneta, la están incluyendo en las pickups, en la Silverado, pero no en esta. No tendría sentido. Yo no sé quién compraría una de estas camionetas de esta naturaleza con motores tan pequeños. La experiencia en autopista es muy agradable. Este sería uno de mis finalistas. Si alguien me preguntara qué camioneta quieres para irte de viaje con la familia atravesando el país. No solo la utilidad que ofrece para los ocupantes y carga, los niveles de seguridad que ofrece, de confiabilidad, yo creo que la hacen una de las mejores. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una camioneta con 3 filas de asientos con capacidad real, no solo para sus ocupantes, sino también para su equipaje, con muy buena presencia, buenos materiales, la tecnología punta que encontramos en la industria automotriz y tienes $95,000 para gastar, esta es una muy buena alternativa. Así que ahí lo tuvieron, al Chevrolet Suburban 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión LS, $63,500. Luego está la LT, $66,700. RST, $71,500. Z71, $73,500. Premier, $78,095. High Country, $83,195.
Todas las versiones, menos la Z71, vienen de serie con tracción posterior. Puedes agregarle tracción a las 4 ruedas por $3.000 adicionales. Entre sus competidores directos tenemos al Lincoln Navigator, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Dodge Durango, Toyota Sequoia, GMC Yukon, Ford Expedition. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Si quieres colaborar pero no lo tienes con qué, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ve, no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran. Así pues, tomando riesgos para poder traer pruebas de manejo. Y estos patos creo que se quieren robar la camioneta. Ya, quítate, sácate.